esta tercera parte se llama las variaciones y respuestas. El primer mensaje fue la esencia, y dijimos que la esencia de la oración era ¿qué? Encontrarnos con Dios, acercarnos a Jesús. Esa es la esencia, estar cerca de Él a través de la oración. La segunda se llamó los detalles, y aprendimos varias cosas como a qué hora debo de orar, cuánto tiempo debo de orar, en dónde debo de orar, y fue interesante. Y hoy vamos a ver los tipos de oraciones que hay, qué onda con las respuestas a mi oración, etcétera. Entonces va a estar bien bueno. Vamos a leer 1 de Timoteo 2, versículo 1. Dice: en primer lugar, te ruego que ¿qué? Ahí está. En primer lugar, te ruego que ores. ¿En qué lugar? En primer lugar, dice Dios, te ruego que ores. Así, o sea, por favor, o sea, Dios rogándonos, ora. ¿Por qué Dios nos ruega que oremos? Ya lo habíamos hablado. La palabra, leer la Biblia es como alimento para tu espíritu. La comunión con el Espíritu Santo es como agua para tu espíritu. Pero la oración es como el respirar para tu espíritu. Y sin comer puedes aguantar un rato, ¿verdad? Yo sé que algunos dicen: no, pastor, ya termine porque esos tamales, ya quiero esos tamales. Pero no aguantas más de 40 días sin comer, así es que estás bien, ¿verdad? Sin beber agua, mucho menos, pero aguantas quizá unos 3, 4 días. Pero sin respirar. A ver, tápale la nariz al de al lado. No es cierto, tú solito. No aguantas más de 1, 2 minutos, quizá 3, los que tienen pulmones anchos, ¿verdad? Y por eso dice Dios: en primer lugar, te ruego que ores, ¿verdad? Y seguimos leyendo: que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Me acompañas a orar? Dios, te damos gracias una vez más porque nos permites estar aquí. Gracias por tu palabra, y yo te pido que sigas inspirándonos y motivándonos a hacer de la oración algo cotidiano, práctico, y sobre todo que lo disfrutemos como niños el 6 de enero cuando abren sus juguetes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Según lo que yo estoy leyendo aquí de Pablo, así a simple vista, me deja ver que existen diferentes tipos de oración. Ahí me dice que ore, así en general, te ruego que ores. Y luego dice: pídele a Dios que los ayude, intercede por ellos, da gracias por ellos. O sea, y no están contenidos ahí todos, pero lo que sí alcanzo a ver, si le pienso tantito, es que hay diferentes tipos de oración. Y lo que vamos a ver hoy para comenzar son 3 categorías en las que esta semana pude como acomodar lo que es la oración. Y vamos a empezar viendo situaciones de oración. ¿Ok? Suena bien rimbombante, pero es bien sencillo. Situaciones de oración es dependiendo de dónde y con quién estoy, los diferentes situaciones de oración que se pueden dar. Existe la oración personal, que es la oración yo solito con Dios, ¿verdad? Si existe la oración personal, pues pueden existir un montón. La oración con mi pareja es la oración conyugal, con mi esposa, ella y yo, con Jesús. Luego viene la oración familiar, se integran los hijos, en el caso de las familias que lo puedan hacer. Y está la oración congregacional, que es todos nosotros unidos para orar. Así de sencillo. Situaciones de oraciones personal, conyugal, familiar y congregacional. Ahora, cada una tiene sus matices y tiene sus dinámicas que pues no hay una regla y no hay así como de que esta debe ser así y la otra debe ser así y la conyugal debe ser así, porque ahorita vas a ver que todo se mezcla con todo aquí, ¿ok? Pero quiero que te quede claro esas situaciones. Por ejemplo, si ahorita nos ponemos a orar por alguien que está enfermo, ¿qué situación de oración es? Pues bien fácil, ¿verdad? Congregacional. Si al ratito vas con tu familia y se sientan a leer la Biblia después de comer y se ponen a orar, pues es oración familiar.
¿verdad? O sea, queda bien sencillo. Luego, tipos de oración. Y aquí pon un poquito más de atención, no tanta, pero tipos de oración. Conversación. Es de la que hemos estado hablando más hasta ahorita. De esa conversación que tienes que tener un tiempo con Dios en específico, una hora específica, y todo eso hablamos la semana pasada, pero tienes tu tiempo de conversación con Dios. Esto no es la plática cotidiana que hablábamos hace 8 días, es una conversación a solas con Dios. Luego viene la petición. Obviamente su nombre lo dice, estás orando, pero ya no nada más estás conversando, ya le presentas a Dios que tus necesidades. Dios, necesito esto, me hace falta aquello, etc. Después hay otro tipo de oración que es la oración de alabanza y diagonal acción de gracias o de gratitud. Obviamente la oración de alabanza y de acción de gracias o de gratitud tiene que ver con que Dios ha hecho algo en tu vida. A lo mejor tú pediste algo, tú hiciste una oración de petición y Dios te respondió. Entonces lo más natural es que tú vas a darle gracias, ¿verdad? Y vas a alabarlo. ¿Qué es alabarlo? Es tirarle coronas, es tirarle piropos, confeti, hacerle fiesta. Eso es alabar a alguien, ¿verdad? Si a mi esposa le quedan los tamales increíbles hoy, ¿verdad? Yo le voy a decir, mi amor, eres la mejor tamalera que existe, ¿verdad? O sea, no hay nadie que haga los tamales que tú haces. Eres incomparable para hacer tamales. La estoy, ¿qué? Alabando, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Dios, no hay nadie como tú. Nadie pudo haber hecho esto por mi hijo. Nadie pudo haber hecho esto por mí. Te agradezco, eres lo máximo. Estoy orando, pero estoy halagándolo. Estoy dándole gracias por algo que Él hizo. Eso es bien importante, es por algo que Él hizo. Porque después viene la adoración. La adoración, aunque es muy amplia, pero hablando de oración, de adoración, tiene que ver no con lo que Dios haga, tiene que ver con lo que Dios es. Es muy diferente acercarme a mi esposa y darle gracias por algo que ya hizo, a acercarme y elogiarla simplemente por quien es. Mujeres, ¿a poco no? No es lo mismo de mi amor, te quedaron deliciosos los chilaquiles, eres la mejor. Aquí un día llegue y te diga, mi amor, estás guapísima, me encantas. ¿Cuál prefieres? Pues las dos son buenas, ¿no? Pero son diferentes, ¿verdad? Se necesitan de las dos para vivir una vida feliz. Luego, viene la oración de intercesión. Aunque suena medio raro, la intercesión simplemente es orar por las necesidades de otras personas, orar por las necesidades de mi país, orar por mi presidente, orar por mi vecino, orar por mi hijo. ¿Me explico? Ya es dejar las peticiones mías a un lado por un momento y empezar a ponerme en los zapatos de otras personas. Y empezar a pedirle a Dios, Dios, te pido por fulano de tal que no tiene trabajo, provéele para sus necesidades. Eso lo hacemos aquí cada domingo. Incluso traemos unas hojitas con necesidades de otras personas. Algunas se ponen ahí en la pantalla y le pedimos a Dios por ellos. Estamos intercediendo, ¿sí queda claro? Después ahí la intercesión se puede conectar con la oración de guerra espiritual. Y la guerra espiritual suena muy rimbombante, pero simplemente es ponerle sus cachetadas al diablo, ponerlo en su lugar, recuperar territorio que nos pertenece. Estamos hablando de lo espiritual. Por ejemplo, el enemigo quiere en Nicolás Romero instaurar una potestad, un espíritu de violencia. Entonces la iglesia, a través de la oración de guerra espiritual, le vamos a decir, no, sáquese con sus violencias a otro lado. ¿Alguien está acá? Y ahí mismo, o sea, aquí en intercesión, por eso digo que todo se puede mezclar con todo, de la intercesión y la guerra espiritual viene algo que se le llama la oración de declaración de fe, o la oración profética. ¿Qué es una declaración de fe? El ejemplo más sencillo que te puedo dar es, yo cierro mis ojos, si voy a hacer una declaración de fe, una oración profética, cierro mis ojos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que, no sé, ándale, por ejemplo, voy a orar acerca de Don Amor en Tlaxcala. Entonces yo cierro mis ojos y me empiezo a imaginar ahí la plaza de Tlaxcala.
Y entonces empiezo a imaginarme cómo llega y llega gente y empiezo a declarar lo que puedo ver por medio de la fe. Porque es pura fe, no ha ocurrido. Pero tengo fe que Dios va a hacer algo increíble. Entonces yo empiezo a declarar: en el nombre de Jesús esa plaza va a estar llena. Y ese día mucha gente va a conocer a Jesús. Y ese día la iglesia va a mostrar el amor de Jesús como nunca antes. Y la sala no va a ser la misma después de ese día. Y me explico, va a haber un cambio en el ambiente, va a haber, el gobierno va a prestar atención. Voy a declarar que no vamos a tener ningún roce con la gente de la iglesia católica. No va a haber ningún problema. Es más, ellos también se van a sumar y vamos a transformar ese lugar. ¿Me explico? Declarando cosas que no han sucedido, pero que por medio de la fe yo puedo alcanzar a ver. Dice la Biblia que por fe miramos las cosas que no son como si ya fueran. Ahora, esto te puede servir a ti mucho, mujer, hombre, a lo mejor con tu esposo o tu esposa. Tú ves con tus ojos físicos, ves a tu esposo y es un borracho. Pero a través de los ojos de la fe, tú puedes ver a un hombre de Dios. Ahora, yo sé que muchas dicen: no, pastor, no me alcanza la fe. Es que ahí es donde tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque si tú elevas tu fe o tus declaraciones al nivel de tu fe, las cosas cambian. El problema es que vivimos declarando al nivel de nuestra realidad. Y Dios no quiere que declares en base a tu realidad. A lo mejor tu hijo está atrapado en alguna adicción y tú no alcanzas a ver a un hijo empresario exitoso que hace bien a la sociedad. Pero ese es el propósito que Dios tiene para él. Entonces tú tienes que en fe ver a tu hijo como Dios lo ve. Y como Dios lo ve. Y entonces empiezas a declarar y hasta que él te escuche. ¿Sabes qué, hijo? Tú eres un empresario exitoso. Y tú eres un hombre libre de adicciones. Y tú eres un hombre que va a hacer bien a esta sociedad y vas a generar empleos. Ni chamba tengo yo, mamá, pero yo veo en fe lo que Dios puede hacer a través de ti. Esa es la declaración de fe. Entonces se mezcla todo. ¿Me explico? Ahorita vamos a hablar de la reunión de oración que vamos a tener esta semana. Y voy a explicar un poquito más cómo es. Porque en el primer mensaje de esta serie yo te hablé acerca de los modelos que vemos de cómo oran otras personas. Y a veces parece raro y como que cambian la voz y todo. Y yo te decía, la oración tiene que ser algo natural. Habla con Dios de la forma que tú hablas normal, ¿verdad? Lo hablamos. Y es cierto, pero en este tipo de oraciones como guerra espiritual, como declaración de fe, piensa esto: si tú te estás agarrando del moco con alguien, no vas a hablar normal. Vas a estar, número uno, agitado. Te estás dando un entrón. Entonces no va a ser así de: oye, amigo, respétame. No te metas, te estoy hablando calmado. O sea, no. A un tipo, un ladrón que se quiere meter a tu casa a hacer relajos, no le vas a hablar tranquilo. Y no le vas a hablar normal. Vas a poner tu voz más de macho que encuentres y le vas a hablar y lo vas a correr. ¿Me explico? Entonces, esa es la razón que cuando venimos y oramos aquí, guerra espiritual o intercesión, declaración de fe, sí nos vas a ver cambiar la voz. Y sí vas a ver al pastor agitado. Y sí vas a ver que camino de allá para acá y todo, y gritando y ordenando. Y dices: pues no, que tenías que estar tranquilo. No, es que es otra situación. Quiero que quede claro, ¿verdad? La parte tranquila y normal, pues es cuando estás tomándote un café con Dios, tu café con Jesús, no pasa nada. Pero lo que es guerra espiritual, pues es una guerra. Entonces nos vamos a tener que emocionar un poquito, vamos a tener que gritar un poquito, vamos a tener que ponernos un poquito más agitados. ¿Sí queda claro hasta ahí? Esos son los tipos de oración. Y por último vienen los niveles de oración. ¿A qué me refiero con niveles? Hay niveles en cuanto a profundidad en nuestra oración. El primer nivel, más sencillo, la Biblia le llama oración con el entendimiento. La oración con el entendimiento no es otra cosa que nuestra oración en español. Todos aquí hablamos español. Nadie habla chino, náhuatl, inglés. Bueno, a lo mejor inglés sí, pero hablamos español, nos comunicamos en español. Entonces, mi oración con Dios, pues ¿en qué idioma va a ser? Pues en español, porque es el idioma que hablo. Pero existen otros tipos de oración a la que los cristianos tenemos acceso más allá del español. Pero esa es la primera.
Orar en el entendimiento es orar en el lenguaje que entiendo. Por eso se llama entendimiento. En la lengua que yo entiendo, esa es. Para nosotros es el español. Para los gringos, orar en el entendimiento es orar en inglés. Para los chinos, orar en el entendimiento es orar en chino, por ejemplo. Entonces, la oración con la palabra, es una que no me han puesto ahí. La verdad fue mi culpa, esas se las acabo de mandar. Ese punto se los mandé ahorita en la alabanza, porque ahí me cayó el 20. Pero ahí debe de venir, después de entendimiento, oración con la palabra. ¿Qué es esa oración? Es una oración, puede ser una declaración de fe, puede ser una petición, a la cual tú le sumas, a tus propias palabras, le sumas la palabra de Dios. Partes de la Biblia que Dios ya nos dejó escrita. Entonces, por ejemplo, yo estoy orando por mi hijo que está enfermo. Dios, te pido que sanes a mi hijo. Está enfermo, tengo fe que tú lo puedes hacer. Yo declaro que mi hijo está sano porque tu palabra dice que tú nos enviarías sanidad y medicina y nos revelarías abundancia de paz y de verdad. Estoy citando un pasaje de Jeremías. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios, lo hemos hablado en otras oportunidades, creó todo lo que existe. Dios dijo, sea la luz, ¿y qué hubo? Luz. Si Dios, y yo es algo que he orado, si Dios dijera, David es delgado, ¿sabes? Sin dieta, sin gimnasio, sin bicicleta, sería delgado, porque lo que Dios dice, eso es, ¿ok? Entonces, imagínate que a tu oración le sumas algo que Dios ya dijo. O como por ejemplo, en la Biblia también dice que por su llaga fuimos curados. Señor, yo oro por esta necesidad de sanidad, porque tu palabra dice, no digo yo, tu palabra dice que por tu llaga, por la llaga de Jesús fuimos sanados. Entonces tu oración, haz de cuenta que le cargas un botón rojo así de pum, ¿no? O son, las subes de nivel, ¿me explico? Porque ya no son nada más tus palabras. ¿Estás sumándole qué? Las palabras del que con su palabra creó todo lo que existe. Ajá, no estamos hablando de abracadabras. O sea, abracadabra es nada, ¿ok? Eso es orar con la palabra. ¿Qué necesito para poder orar con la palabra? Conocer la palabra. Por eso es importante que también en tu tiempo devocional no nada más ores, también dedícate a leer un pedazo de Biblia, memorízalo, y ahí cuando menos te lo esperes, ahí vas a traer las balas. Pum, 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 pum. Y si estás en una situación de escasez, tú estás orando porque Dios te provea un trabajo y entonces declaras una promesa que tiene que ver con provisión. Dice la palabra de Dios que, se me fue ahorita, la de también Jeremías, la mencionamos todo el tiempo, que Él sabe los planes que tiene para nosotros, son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, por ejemplo, ¿no? O sea, y así, conoces la Biblia, le aplicas esa oración con la palabra. Y finalmente la oración en el Espíritu. Esta es quizá la más extraña de las que podemos tener, porque está bien loca, está bien interesante. Dijimos que orar en el entendimiento es orar en español. Pero el Espíritu Santo, uno de los dones, de las capacidades que nos da, es que nos permite orar en otras lenguas que nosotros no conocemos. Yo no sé hablar más que español y un poco de inglés, pero a través de esta habilidad yo puedo orar en lenguajes que a veces ni siquiera yo mismo entiendo. Y eso tiene un propósito, tiene una razón de ser. Por ejemplo, los misioneros que se van a otros lugares del mundo donde no hablan su lengua. Imagínate la pérdida de tiempo que muchas veces puede ser aprender chino. Imagínate chino. Es como nada que ver con el español. Entonces imagínate que Dios quisiera que fueras a China a predicar, pero primero tienes que aprender chino. O sea, ¿cuánto te vas a tardar? ¿No? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues ya, chino, ya, órale, vais. Ya hablas chino. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que no pierdas tiempo, vas, predicas en chino, hablas en chino y un montón de chinos se salvan. ¿Sí estás acá? Ahora, la oración en el Espíritu se divide en dos partes. Una, lo que le llamamos oración en lenguas, que es eso que estamos hablando. Oración en otros idiomas. ¿Ok? No me puedo meter en eso por cuestiones de tiempo, pero hay 3 tipos de oración en lenguas. La oración en lenguas
actuales, idiomas de países, inglés, francés, italiano, lo que tú quieras. Existen las lenguas angelicales, lenguas que se hablan en el cielo, lenguajes que aquí en el planeta no conocemos, pero que en el cielo se hablan. El Espíritu Santo nos permite hablarlos. Y la oración, que yo le llamo meramente oración en el Espíritu, que es, ojo, puedo estar orando en español, pero guiado por el Espíritu Santo. No toda la oración en el Espíritu es en lenguas. Puedo estar orando en español, pero totalmente guiado por lo que Dios quiere que hable. Y insisto, a lo mejor en otra ocasión nos metemos ahí, pero sería muy tardado. Entonces, niveles de oración son esos. Entonces, te decía, se mezclan, se entrelazan. Yo puedo estar pidiendo algo y meterle oración con la palabra. Puedo estar en guerra espiritual y empezar a hacer declaraciones de fe. Puedo estar en conversación y meter petición. Puedo estar en adoración y meter alabanza. O sea, me explico, es como tenemos todo un abanico de esto para hacer nuestra ensalada de oración. ¿Sí? O sea, y entonces la oración se va nutriendo, se va haciendo especial, se va haciendo no monótona. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que le hayan tomado fotos a la pantalla para que tengas esto en tu mente. Ahora, respecto a las respuestas de Dios, porque es una pregunta que hay ahí en nuestro corazón siempre de ¿qué onda cuando yo le pido algo a Dios? ¿Qué onda con la respuesta? ¿Cuánto tiempo debo esperar una respuesta? Otra pregunta es ¿por qué Dios no me responde? O sea, simplemente decir, no me responde. He orado por esto durante años y Dios no me responde. Yo ahorita recuerdo un ejemplo que mi papá ponía, que había una hermanita aquí en la iglesia, hace mucho cuando empezamos, que siempre pedía que oraran por su esposo, para que su esposo se convirtiera y siguiera a Jesús y cambiara. Y siempre se oraba por esta persona, y pasaron ya como 8 años y el esposo nomás no. Entonces mi papá, pues, o sea, sí se quedó como de ¿por qué no pasa? Entonces se acercó con esta hermanita y le dijo, oye, ¿tú crees que Dios puede salvar a tu esposo? No, pastor, ese ya nadie lo salva. ¿What? O sea, entonces ¿para qué nos estás haciendo perder el tiempo 8 años si ni tú crees que Dios puede salvarlo? ¿Me explico? O sea, digo, no es todos los casos son así, pero a lo que voy es sí hay situaciones donde no hay respuesta y tenemos que ver qué pasa. ¿Me explico? El primer punto es, tú tienes que saber algo. Dios siempre responde. No hay una sola oración que tú hayas hecho que Dios no haya respondido. O sea, ese es el fundamento de este día. Dios siempre responde. Por ejemplo, mis hijos se levantan muy temprano. Por ejemplo, el sábado o no sé, el lunes que no hay clases, ¿verdad? Yo sé que se van a levantar bien temprano. Entonces yo ya tengo mi plan para esos contingencias. Ellos se despiertan y corren y se paran ahí al lado. Yo generalmente duermo hacia donde termina la cama. No duermo hacia donde está mi esposa, duermo hacia donde termina la cama. No porque estemos peleados, pero así es mi posición. Entonces ellos entran y yo escucho sus pisaditas desde que se paran. Abren la puerta según ellos en silencio. Y ya, o sea, tú los oyes venir y es así como de 3, 2, 1. Y se paran ahí. Y tú sabes que están ahí, es así de, no te muevas, no. Ahorita se van. Y, papá, y el iPad. Y tú, no te muevas, ahorita se van. Y sí, ya, está dormido. Y se van. Esto me gana algunos minutos más de sueño, ¿verdad? Ahora, yo soy un papá terrible. Soy muy malo por hacer eso. Pero a veces pensamos que Dios es igual que nosotros. Que a veces no le da la gana respondernos. Que está dormido, está ocupado y que no me responde. Y como nosotros hacemos esas cosas, pensamos que Él es igual, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que Él es un papá perfecto. Yo soy un papá imperfecto. Me hago el dormido cuando mis hijos me necesitan, ¿no? Pero Dios no.
Dios es un Padre perfecto y siempre, siempre, siempre nos va a responder. El asunto es que no siempre responde que sí. Ahí está el asunto. Dios siempre, cada oración que has hecho durante toda tu vida, Dios te ha respondido. El problema es que no siempre responde que sí y no está obligado a decirme siempre que sí. Tú como papá no le dices que sí a todo lo que tus hijos te piden. Aunque no sea nada malo lo que te pidan. Hay veces que simplemente o no hay dinero, que no es el caso de Dios, pero en nuestro caso o no hay dinero, o sé que eso no lo necesita, o sé que no lo necesita ahorita. Ayer mi hijo Jacob estaba necio que quería un muñeco de esos de Sonic. Porque va a salir la película y vio un anuncio. Papá, quiero un Sonic. Pues no, ahorita no hay Sonic. ¿Hay alguno? ¿Ves alguno? Y gracias a Dios no había ninguno. No, entonces, no, ¿cómo te lo compro? No hay Sonic. Y ya quiso hacer su berrinche, pero no. O sea, no lo necesita. Le dije, ni has visto la película. O sea, normalmente te enajenas ya que la viste, no antes. Vela y te vuelves loco y a lo mejor te compro un Sonic, ¿verdad? Pero imagínate que tu hijo de 7 años te dijera, papá, dame 1,000 pesos. ¿Ah? No, me explico, o sea, ¿para qué quieres 1,000 pesos? Para ir a la tienda a comprarme unos dulces. No, con 5 es suficiente, o con 10, ¿no? O sea, y Dios tampoco está obligado a decirnos que sí a todas nuestras ocurrencias. Porque muchas veces son ocurrencias. No siempre pedimos necesidades. A veces pedimos necedades. Pensamos que Dios no responde cuando en realidad ya respondió y dijo, no. Como el meme, no. ¿Deja a Dios de ser bueno? No. Al contrario, es tan bueno que a veces nos dice que no. ¿Sabías que en la Biblia hay ejemplos en los que Dios le da a la gente lo que, o sea, el pueblo le pide a Dios algo y Dios les dice no, no les conviene, y ellos se ponen tercos y Dios dice, bueno, tengan, y ¿sabes cómo les va? Es terrible, o sea, que Dios te dé lo que le pides cuando no es el tiempo ni la forma ni nada, es maldición en vez de bendición. Y a mí me gusta poner ejemplos absurdos, ¿verdad? Para entender esto, pero he comentado este ejemplo antes. Dios, dame $1,000,000. ¿Para qué? Para dejar de ser pobre. Es que no eres pobre. No sabes administrar lo que te he dado hasta ahora. Pero pobre no eres. Dios, dame $1,000,000. Ok, pum. ¿Tú crees que Dios tiene problema en hacerlo? No, entonces ponle, pum, te cae. Mira, ni vayas de dólares, te pone $1,000,000. Pesitos mexicanos. Tú despiertas mañana, vas al cajero por tus últimos 20 pesos para el pasaje y ves ahí 1,020,000 y dices, Dios respondió. Y, uy, eres súper feliz hasta las 12 del mediodía cuando te llama Hacienda. Dice, Señor, necesitamos que venga y nos explique un depósito de $1,000,000 que ocurrió hoy a las 6 de la mañana a su cuenta. Y tú vas bien feliz, no, se van a convertir a Jesús porque testimonio de fe. Y llegas y les cuentas, es que oré, señor gerente, no, señor del SAT. Y yo le pedí a Dios $1,000,000. Y al principio me dijo que no lo necesitaba, pero insistí porque la Biblia me habla de insistir como la viuda, ¿verdad? Y me cayó el millón. O sea, ¿tú crees que el Hacienda te va a decir, ay, mira nada más, pues ve y da tu diezmo y que Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Sabes qué te van a decir? Sí, el Señor de los cielos te lo mandó, ¿verdad? Vas para adentro con todo y chanclas. Y en vez de ser una bendición, se volvió una maldición. Sí, es un ejemplo absurdo, pero a veces así nos pasa. Pedimos cosas que ni necesitamos, ni podemos manejar, y Dios tiene que decirnos que no. Dios es sabio y sabe cuándo decirnos que sí, sabe cuándo decirnos no, y sabe cuándo decirnos todavía no. Porque hay peticiones que es sí, pero todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque no estás listo todavía. Porque necesitas madurar esta área de tu vida. Porque necesitas corregir esto. Y hasta que eso esté, no puedo darte esto. Sí te lo quiero dar, pero todavía no. Entonces, ese es el asunto. Que oramos dando por hecho que Dios tiene que decirme que sí.
y no perseveramos en escuchar su voz y entender nosotros la respuesta. Él siempre da una respuesta, pero yo necesito entender esa respuesta. Mira lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 12. Entonces me dijo, un ángel se le aparece a Daniel y le dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada, ¿desde cuándo? Desde el primer día en que te propusiste humillarte ante tu Dios. Y en respuesta a ella, estoy aquí. ¿Desde cuándo fue escuchada su petición? ¿Y qué hubo a consecuencia de esa petición? Se envió una respuesta. E insistimos, la respuesta puede ser sí, puede ser no, y puede ser todavía no. Entonces, pero así pasa con nosotros. Entonces, creo que es tiempo de reanalizar muchas oraciones que dimos por sentado que Dios no había respondido y discernir cuál fue la respuesta. Porque la respuesta ahí está, pero yo necesito entender cuál fue. Ahora, cuando Dios responde que sí, pues qué chido, ¿no? Amén y bendición. Y cuando Dios dice todavía no, es como, ok, puedo esperar. Ya me dijo que sí, pero todavía no, necesito prepararme, necesito hacer esto. Pero, ¿qué pasa cuando Dios dice que no? ¿Por qué Dios respondería a una de nuestras peticiones que no? ¿Sabes? Simplemente porque no es su voluntad para ti. No está dentro de sus planes para ti eso que estás pidiendo. Entonces, ¿quieres asegurarte que Dios te va a decir que sí? Pide conforme a su voluntad. Si tú pides conforme a su voluntad, tienes un sí garantizado, o de menos un sí, pero aguántame tantito. Pero la respuesta va a ser sí. Por ejemplo, hace tiempo hablé con un hombre que se había separado de su esposa lo había dejado, y él deseaba volver con ella, pero ella no tenía la más mínima intención de regresar con él. Y él llevaba ya años orando para que esa mujer volviera. Y él decía, es que la voluntad de Dios es que estemos juntos. Estoy orando conforme a la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que un matrimonio se separe. Y desde esa perspectiva tiene razón, ¿sí o no? ¿Tú crees que Dios quiere que un matrimonio se deshaga? No, en teoría no, ¿verdad? Y entonces él, aferrado a esa situación, decía, es que ella tiene que volver conmigo, porque Dios siempre edifica y nunca separa, y esa es su voluntad. Y entonces yo le pregunté, a ver, ¿a qué edad se casaron? No, pues teníamos 20 y tantos. Ok, ¿ya conocías a Jesús? No, todavía no. Ok, ¿tú le preguntaste a Jesús o a Dios en tu manera de creer en aquel tiempo si ella era la persona adecuada para ti? No. Entonces, ¿qué te asegura que ella es la voluntad de Dios para ti? ¿Sí me sigues? O sea, él da por hecho que es la voluntad de Dios porque se casó con ella, pero él la escogió como él quiso. Él jamás le preguntó a Dios si era ella. Entonces, le dije, ¿no será que desde ese entonces tú estás arrastrando una mala decisión? Y esto que estás viviendo son las consecuencias de esa mala decisión de haberte casado con la mujer que no era para ti. Y el día de hoy estás enfrentando esto y estás aferrado a que según tú es la voluntad de Dios cuando no es. Y le dije entonces, ¿qué te parece si en lugar de pedirle a Dios que te la regrese, oras de esta manera? Y le dices, Señor, si dentro de tu propósito para mi vida está que ella regrese, te lo pido que así sea, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso cambia todo. ¿Por qué? Porque ya no estoy orando en base a mi deseo, a mi aferración. Fíjate, es bien inteligente porque estoy exponiendo mi deseo, pero estoy sujetando mi deseo a su voluntad. Sí lo puedes hacer. Señor, quiero casarme con Scarlett Johansson. Los solteros, quiero desposar a Scarlett Johansson, pero que no se haga en mi voluntad, sino la tuya. Y listo, ya pusiste tu sueño guajiro y después ya pones la voluntad de Dios, ¿verdad? Y así debe de ser nuestra oración.
Y entonces, orando bajo su voluntad, la respuesta va a venir. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tu corazón va a empezar a cambiar. Y si la respuesta de Dios es no, ella nunca va a volver, entonces Dios va a poner paz en tu corazón y te va a dar la paciencia de esperar la persona que sí es. ¿Me sigues? Pero todo está en el cómo oramos. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: y cuando piden, no reciben porque piden mal, para satisfacer sus propias pasiones. Yo le enseñé este versículo a ese hombre. Le dije: tú estás pidiendo en base a lo que tú deseas. Estás pidiendo mal. Tienes que pedir que se haga la voluntad de Dios. Jesús lo hizo, ¿sabías? Cuando Jesús estaba en el huerto llorando y sudando sangre a punto de ir a la cruz, Jesús le dijo a Dios que él no quería. Y le pidió: no me mandes allá. O sea, se vale exponer mi deseo, pero siempre sujetado a la voluntad de Dios. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible, no quiero ir a la cruz, porque voy a sufrir, me va a doler, es terrible. Pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras. Y al final, o sea, fíjate, Dios le respondió a Jesús: no, vas a la cruz. Pero ¿qué hizo? Mandó ángeles que lo fortalecieron. O sea, Dios va a hacer en tu corazón lo que tenga que hacer para que el no que te va a dar lo recibas y tengas la fuerza de esperar el sí que viene más adelante. Porque Dios es bueno. Nunca debes de perder de vista que Dios es bueno. Y termino con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si aún ya después de entender su voluntad, de orar conforme a su voluntad, la respuesta sigue sin llegar? O sea, ¿qué pasa si ya estoy orando que se haga su deseo, no el mío, y la respuesta sigue sin llegar, o nomás no la cacho, no entiendo? ¿Sabes qué pasa? En ocasiones la respuesta de Dios ya se envió, pero el enemigo la bloquea. El enemigo se pone en medio para que esa respuesta no llegue. Mira lo que dice Daniel, que estábamos leyendo, Daniel 10 versículo 12. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Resumen, sin dar muchos detalles: espiritualmente hay ejércitos, hay rangos militares como los civiles en la tierra. Los demonios tienen sus rangos, soldados rasos, príncipes, no sé, ¿verdad? Y los ángeles también. Entonces aquí este ángel le está diciendo a Daniel: desde que tú oraste, a mí me mandaron con la respuesta, pero en el camino me encontré a un príncipe con su ejército, y durante 21 días se me opuso. No pasas, un retén. Durante 21 días se me opuso, así que acudió a mi ayuda Miguel, uno de los nuestros de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. ¿Qué es lo que pasa? Dios envía la respuesta. Desde el día que tú oraste, Dios ya mandó un sí, un no o un todavía no. Pero en ocasiones esa respuesta se encuentra con oposición. Retenes espirituales que dicen: no pasas. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios envió refuerzos a Miguel, un pesado, un arcángel de primer rango. Pero ¿por qué llegó ese refuerzo? Porque Daniel siguió orando. Esa es la clave. Cada que tú oras y Dios manda una respuesta y encuentra bloqueo, que es muchísimas veces, como no llega la respuesta, nosotros nos desanimamos y dejamos de orar. Y lo que pasa es que tu respuesta se queda a medio camino y se pierde, porque el hecho que tú no seguiste orando, los refuerzos nunca llegaron, y se hizo allí una matanza y tu respuesta no llegó. Por eso la parábola de la mujer viuda. A veces leemos la parábola de la mujer viuda y la malentendemos, y en vez de aprender lo que tenemos que aprender, nos quedamos pensando que Dios es como el juez. ¿Sí o no? Decimos: ay, ¿por qué Dios es tan malo como el juez? No, el centro de esa parábola no es el juez.
Es la viuda que insistió. Digo, Dios no está en esa, Jesús no está en esa parábola mostrándose como el juez. El juez no representa a Dios en esa parábola, tienes que entenderlo. Es un juez corrupto cualquiera, no es Dios. Lo que Jesús quería que aprendiéramos de esa parábola es la insistencia de la mujer viuda, que no dejó en paz a aquel hasta que le dio lo que necesitaba. Y así, a veces así tenemos que hacer con nuestra oración. Insistir, aunque veas que la respuesta no llega, tú tienes que insistir, porque cada que insistes, Dios está enviando refuerzos. Y llega un momento en el que la batalla se gana y entonces la respuesta llega. Puede ser un sí, puede ser un no, puede ser un todavía no, pero llega. Igual habría que analizar cuántas oraciones dejamos a la mitad de camino. Cuántas venían con un sí o un no y simplemente nosotros los dejamos ahí perderse. Cuando ores por algo que sabes que está en la voluntad de Dios, ora también que la respuesta no encuentre estorbo. No está de más añadirle eso a tu oración. Cuando estás pidiendo algo, una oración de petición, añádele a tu oración. Dile: Señor, y te pido que esta hora tu respuesta no encuentre estorbo. Y si encuentre estorbo, manda a tus ángeles que la destraben y llegue a mí. Y sé perseverante hasta que la respuesta llegue, porque dice la Biblia: aunque parezca tardar, seguro llegará. Segunda de Pedro 3 versículo 9, con eso termino. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero Él no tarda. Debo activar mi fe y confiar que Dios es bueno, siempre me escucha, siempre me responde. Yo necesito afinar mi oído para entender su respuesta y ser perseverante cuando la respuesta encuentre un obstáculo. Y ahora sí termino con esto. Siempre que el pastor dice ya termino con esto, tiene mil cosas más que decir. Pero va a haber ocasiones, a pesar de todo esto, porque a mí me encanta dar respuestas y me encanta encontrar en la Biblia respuestas, pero va a haber veces que ni aún el asunto de entender que hay bloqueos o que hay obstáculos resuelve la situación. En el caso de mi papá, durante años estuvimos orando para que Dios lo sanara. Y yo sé en el fondo de mi corazón que la voluntad de Dios es sanarnos a todos. La enfermedad no es parte del plan de Dios para ti. La enfermedad es consecuencia del pecado. Y oramos durante años, y no nada más nosotros, un montón de gente, pidiéndole a Dios que lo sanara. Estábamos pidiendo conforme a su voluntad, sí, porque Dios desea que seamos sanos. Jesús murió en la cruz no solo para perdonar mis pecados, sino también para sanarnos. Entonces estábamos pidiendo algo que era la voluntad de Dios, sí. Mi papá murió sin recuperarse nunca de esa enfermedad. Entonces las preguntas llegan: ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué hicimos mal? Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes están en esa misma situación. ¿Qué pasó en esta situación? ¿Por qué Dios no me respondió? ¿Por qué a pesar de que hice todo bien y comprendí todo bien, al final de cuentas parece ser que la oración fue no? A pesar de que yo estaba orando conforme a su voluntad. ¿Y sabes qué es lo que me respondo a mí mismo cuando me cuestiono esto? Que volvió a pasar esta semana. Y me pregunto esta verdad: ¿qué le pedías a Dios? Pues que mi papá estuviera sano. Y me vuelvo a preguntar: ¿y tu papá está sano? Y la respuesta es sí. Mi papá ya no tiene insuficiencia renal. Mi papá ya no tiene diabetes. Mi papá ya ve bien. Mi papá ya puede caminar. Y algunos podrán decir: consuelo de tontos. No, amigo, se llama fe, se llama esperanza, se llama saber que Dios es bueno y que todo obra para bien a aquellos que amamos a Dios. Y esa es la respuesta que yo me quedo. Mi papá está sano. La respuesta de Dios fue sí. No de la manera que tú lo planeabas,
pero Él va a estar bien y ya está bien, ¿sabes? Entonces en esos casos lo único que resta es confiar en la soberanía y en la sabiduría y en lo todo de Dios. Confiar que Él es bueno, que algún día voy a entender al 100% estas cuestiones. Entonces, te decía, a mí me gusta buscar respuestas, pero hay puntos donde la respuesta ya no la vas a encontrar aquí. Y tenemos que ser pacientes, agarrarnos de la fe, porque si no, entonces la fe, ¿cuándo la usamos? ¿No? Entonces yo te animo, si tú estás en una situación de estas, persevera, sigue, lucha, haz tu parte. Y yo sé, hay muchas oraciones que Dios sí responde. O sea, yo te estoy hablando de una que fue no y así, pero hemos visto también muchísimas oraciones Dios responder. Yo he visto cánceres ser sanados, yo he visto personas caminar, yo he visto, o sea, sí, Dios sí responde que sí, Dios sí sana personas, ¿sabes? Pero tenemos que hacer nuestra parte. Entonces yo te animo a que cierres tus ojos.